Hola de nuevo, bendiciones. Punto de encuentro. Un punto de encuentro en el ámbito laboral es un área establecida dentro del plan de emergencia que es considerada también como un área segura elegida por parte de la brigada de emergencias, gracias a la cual en caso de una situación de emergencia, todas las personas o trabajadores deben dirigirse allí. La razón de esto es porque si hay una emergencia, entonces todo el mundo tiene que acudir a ese punto de encuentro para poder ser contado, para poder ser visto, de tal manera de que si alguien se quedase dentro del edificio por causa de un incendio, de un terremoto o de cualquier situación, pudiese saberse que está allí para comunicárselo a los bomberos, a policía, a Cruz Roja, de tal manera que lo puedan localizar o buscar dentro de las instalaciones. Otro punto de encuentro es este lugar mismo donde estamos, este edificio, la iglesia, donde, siguiendo un calendario, venimos a reunirnos, a convocarnos, con el objetivo de darle culto a Dios, de cantarle, de darle gracias, de orar, y es un punto de encuentro colectivo donde venimos todos para tener comunión unos con otros, orar unos por otros, tener una comunión juntos, y el propósito es darle culto a Dios en un lugar definido como es este punto, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, estando en el desierto, Dios le habló a Moisés de hacer un santuario donde Dios mismo iba a estar habitando en medio del pueblo. Ese santuario iba a ser tenido como punto de encuentro de todas las tribus que estaban alrededor de él para tener comunión con Dios. Sabemos más adelante que a causa de la desobediencia y de las rebeliones, ese tabernáculo Moisés lo sacó fuera del campamento, lo puso lejos fuera del campamento, de tal manera que todo aquel que quería buscar a Dios, todo aquel que quería tener comunión con Dios, que quería contarle algo a Dios, salía del campamento y se dirigía a ese tabernáculo para buscar a Dios. Se ponía a la puerta del tabernáculo porque no le estaba permitido entrar nada más que a los sacerdotes, pero mirando hacia ese tabernáculo tenía comunión con Dios, hablaba con Dios y Dios lo escuchaba en ese lugar. En el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, vemos también a Elcana, el padre del profeta Samuel, que cada año subía con sus dos mujeres, Ana y Penina, a dar culto en el tabernáculo que estaba en Silo. Allí también vemos como Ana misma, que estaba atribulada porque tenía una necesidad, se presenta delante de aquel santuario, de aquel tabernáculo, y está orando con sus labios, musitando a Dios en presencia de ese tabernáculo. Elí mismo, el sacerdote, sumo sacerdote, estaba allí sentado entre las columnas, la pudo ver orando y meditando en ese lugar. No vamos a entrar más en detalles porque conocéis la historia, pero luego también vemos en el Nuevo Testamento, punto de encuentro era ese lugar que Juan, el evangelista, nos describe como el huerto de los olivos, donde Jesús se encontraba muy a menudo, dice que muchas veces se veía con los discípulos en aquel lugar. Ese era punto de encuentro donde quedaban para el Señor hablar con ellos, darles revelaciones, contestar sus preguntas, sus inquietudes. Era punto de encuentro también. Era un punto de encuentro como el que tenemos en la iglesia, un punto de encuentro colectivo, donde se juntaban todos de manera colectiva para tener comunión con el Señor. También vemos como punto de encuentro, ya un poquito más adelante, de forma individual, cuando Nicodemo, que era un fariseo, va a encontrarse con el Señor Jesús de noche. Él va a encontrarse con el Señor Jesús de noche en un punto en el que habían quedado. Eso es punto de encuentro también. Yo durante años criticaba bastante a Nicodemo, lo tengo que reconocer, porque era un hombre que parecía tener una doble moral. Por el día estaba con la gente del Sanedrín
que estaban en contra precisamente de la doctrina de Jesús, y por la noche, casi como escondidas, venía a reunirse con el Señor. Pero después de un tiempo el Señor me habló y tuve que cambiar de opinión, porque me di cuenta de que ese encuentro, en ese punto, que Nicodemo tuvo aquella noche con el Señor Jesús, no fue un encuentro, digamos, que se daba habitualmente, sino que fue algo ocasional. Y tuve que darle gracias al Señor, porque gracias a ese encuentro ocasional tenemos en las Escrituras una revelación tan poderosa y tan potente como aquella que dice: de tal manera amó Dios al mundo y os es nacer de nuevo, y todas esas expectativas y esas revelaciones tan buenas que tenemos en Juan 3, que de no haberse producido ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, no habría llegado hasta nosotros una revelación tan maravillosa del amor de Dios para cada uno de nosotros. Luego también, en punto de encuentro individual, ya tenemos que hablar un poco también acerca de nosotros. Yo conocí una hermana hace años que ella, cuando tenía necesidad de buscar al Señor, ella me decía a mí que tenía largas jornadas laborales y que buscaba un punto de encuentro con el Señor dentro de la empresa, y dice que lo que hacía es que se iba al baño, al aseo, cerraba la puerta atrás de ella y allí oraba y buscaba al Señor, en un aseo, un punto de encuentro. Y conocí un hermano en Orense también que me decía que él iba caminando hasta un bosque, y cuando llegaba a ese bosque andando, se sentaba en un cierto lugar allí también, y allí se encontraba con el Señor, hablaba con el Señor, meditaba delante del Señor, y para él aquello era punto de encuentro también. Se encontraba allí con el Señor a gusto, tranquilo, en medio del bosque. Conocí también a otra persona que me decía que cuando él tenía necesidad, abandonaba el lugar de trabajo que estaba con otras personas y se metía en su coche, y allí dentro del vehículo él oraba y buscaba a Dios también, y ese vehículo también era punto de encuentro para él. Entonces entendemos que punto de encuentro debe ser ese lugar que cuando es colectivo, tenemos la iglesia, aquí podemos venir todos colectivamente, pero existe ese punto de encuentro individual que todos necesitamos tener también. Y no importa el lugar, puede ser la celda de una cárcel, puede ser la habitación de un hospital, puede ser un coche, puede ser un bosque, puede ser cualquier lugar donde necesitemos o deseemos encontrarnos con Dios. Cualquier lugar sirve, porque el verdadero punto de encuentro no es el lugar físico. No hay que ir concretamente a un lugar físico cuando se hace una búsqueda de Dios de manera individual. Colectiva, ya he dicho que tenemos un lugar donde lógicamente tenemos que venir todos para reunirnos, pero de una manera individual, porque ese punto de encuentro, donde quiera que lo establezcamos nosotros, por razones que estoy describiendo, porque estás en una cama, porque estás en un hospital, porque estás en una celda, porque estás en cualquier lugar, en un trabajo, ese punto de encuentro lo tienes que establecer tú. Pero el punto de encuentro del que te quiero hablar verdaderamente es aquel que tú tienes que tener con el Señor dentro de tu corazón. El punto de encuentro verdadero es tu corazón. Ahí es donde tienes que encontrarte con Dios y donde Dios quiere encontrarse contigo. En ese lugar, cualquiera que sea físico, pero que tú puedas derramar tu corazón, como hacía Ana delante del tabernáculo de Silo. Ahí tú hablas con tu boca y Dios te responde a tu corazón. Dios le habla a tu corazón. Y cuando Dios le habla a tu corazón, en esa soledad, en esa tranquilidad, de una forma colectiva o individual, cuando Dios te habla al corazón, tú acabas creyéndolo, porque con el corazón se cree, y por eso Él te habla al corazón. Él habla directamente a tu corazón. Por lo tanto, provéete de puntos de encuentro, provéete de lugares donde estés a gusto, donde estés tranquilo. El Señor Jesús dijo: tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, tú ora allí en secreto, donde nadie te ve, donde estás tranquilo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué dijo eso? Porque tu hogar puede ser punto de encuentro, tu dormitorio, tu habitación puede ser punto de encuentro, un autobús puede ser punto de encuentro, el asiento de un metro, el asiento de un avión, cualquier lugar puede ser punto de encuentro.
donde tú puedes derramar tu corazón delante de Dios, decirle lo mucho que lo amas, lo que lo necesitas, derramar tus peticiones, exponerlas delante de Él, como hizo Ana. Y yo estoy convencido que si ese punto de encuentro es tu corazón, Dios va a responderte, Dios va a visitarte y te va a dar la palabra que necesitas. Así que establece, hermano mío, hermana mía, establece ese punto de encuentro donde quiera que estés, donde quiera que vayas, sea en un país, sea en otro país, sea en una ciudad, sea en otra ciudad, establece tus puntos de encuentro en tu corazón para con Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.